Soy Esther Díaz Muedo, profesora de fisioterapia de la Universidad de Málaga, y esto es FisioUma, un podcast que junto a estudiantes del grado de fisioterapia hemos creado con la idea de compartir conocimiento riguroso, pero de una forma clara, cercana y útil. Este podcast forma parte del Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, UMA Divulga. En FisioUma vamos a hablar de fisioterapia, pero sin bata blanca, sin excesivos tecnicismos, con los pies en la tierra. Y para ello vamos a entrevistar a profesionales que saben, sienten y acompañan a los pacientes. Porque creemos que cuidar tu cuerpo es cuidar tu vida, esto es FisioUma, fisioterapia contada con rigor, despacio, pero sobre todo con muchísimo cariño. ¡Empezamos! Buenas a todos. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a adentrarnos en un área de la fisioterapia que muchos no conocen, pero que afecta más a las personas de lo que imaginamos: la salud de la articulación temporomandibular, más conocida como ATM. Para ello, contamos con una invitada especial, María Teresa Fuentes Servías. Maite, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, es un placer tenerte en el podcast. Muchas gracias a vosotros. Para empezar, nos gustaría que te presentases, que dijeses un poco quién eres, cómo has llegado hasta a ser quien eres el día de hoy. Bueno, pues yo llevo 25 años trabajando en el ámbito de la fisioterapia y contenta porque es una profesión que me apasiona, que me gusta y con la que disfruto día a día. Mi manejo sobre todo pues ha sido siempre en el ámbito más traumatológico y en el manejo del dolor crónico. Bueno, y para empezar nos gustaría conocer también un poco mejor tu camino profesional, porque detrás de cada especialidad suele siempre haber una historia. ¿Cómo descubriste tu interés por la ATM y qué te llevó a especializarte precisamente en ese área? Pues mi interés en la ATM surgió de una forma, no sé si accidental o también porque por una situación personal de dolor y de bloqueo en la ATM propio, pues empecé un poco a buscar soluciones terapéuticas y me di cuenta que realmente pues la fisioterapia ahí podía hacer mucho. Y fue en mi curso de doctorado donde decidí comenzar con la especialización en esta área tan concreta de la fisioterapia. Para quienes nos escuchan y quizás nunca han oído hablar de esta articulación, ¿qué es exactamente la ATM y por qué es tan importante para funciones básicas como hablar, comer o incluso respirar? Bueno, pues la ATM, si bien es cierto que yo me dedico a ella y es una articulación objeto de tratamiento, no puede verse de forma aislada. Y sí que es cierto que la importancia biomecánica está clara por su función en las funciones propias orofaciales, deglutorias, a la hora de hablar, en la masticación y demás, pero hay que incluirla dentro de una esfera un poco más amplia y de forma muy ligada a la columna cervical. Entonces, toda esta esfera orofacial en la cual se encuentra esta articulación tan especial, que además son dos, que son una bisagra, que junto con los dientes, generan una estabilidad y que suponen, como es muy conocedor ya, un captor postural muy importante, tiene que ser objeto de una valoración muy específica, muy concreta, pues porque tiene unas particularidades que no tienen otras articulaciones de nuestro cuerpo. ¿Cuáles pueden ser los síntomas más habituales que pueden hacer a una persona sospechar de que tiene una disfunción de la ATM? Bueno, pues las personas que tienen una disfunción de ATM lo saben. El paciente se da cuenta que tiene una disfunción o que algo no funciona bien en su mandíbula. Fundamentalmente el motivo de consulta que nosotros solemos recibir pues son fases de bloqueo. Fase de bloqueo en la que el paciente no puede abrir o no puede cerrar la boca con normalidad, o que tiene presencia de crujidos, o que tiene dolor, o que tiene sensación de tensión matutina, especialmente por ese bruxismo nocturno que es tan frecuente. Entonces, estos son un poco los motivos más frecuentes. Hay muchísimos más, como factores que tienen que ver con
con todos procesos dentales que han supuesto pues un cambio a lo mejor a nivel de la oclusión y la ATM ha sido la gran damnificada, o bien porque existen patrones de cefaleas en forma de patrones referidos, de puntos gatillo, de la musculatura masticatoria, en fin, sería muy difícil poder resumir las patologías que pueden involucrar la mandíbula, pero bueno, un poco con esto yo creo que una pequeña pincelada pues puede ser suficiente. Vale, pues ya entendemos qué es la ATM y por qué es importante. Así que ahora vamos a llevar todo esto al terreno del día a día, porque al final todos usamos la mandíbula. ¿Qué hábitos cotidianos pueden dañar nuestra mandíbula sin que nos demos cuenta? Hábitos de esos que parecen que no hacen nada, pero que con el tiempo pasan factura. Bueno, yo siempre le hablo a mis pacientes la primera vez que vienen y les pregunto mucho si tienen algún tipo de actividad parafuncional, ¿no? Las actividades parafuncionales que yo les digo, ¿parafuncionales para qué? Para nada, no sirven para nada, son simplemente actividades que muchas veces realizamos con nuestra mandíbula, pues como pueden ser pequeños tics, como pueden ser mordernos los carrillos, como puede ser masticar chicle en exceso, o como puede ser incluso el buscarse el crujido continuamente, lo que genera una irritación de la zona discal, que no es nada beneficiosa. Entonces no sé si he respondido a tu pregunta, pero todo ese tipo de hábitos, esas actividades que se denominan parafuncionales, pues son de forma muy directa pues precursoras de problemas mandibulares. Luego, por supuesto, todos los patrones de respiración bucal, que van a favorecer que la lengua no esté en una posición adecuada y que la musculatura masticatoria tenga que hacer un exceso de trabajo. Entonces, bueno, esos tipos de esto que os comento pues pueden ser factores que interfieran en que se genere más patología mandibular. Son un cúmulo de muchos factores posibles. Sí, y el estrés, por supuesto. El estrés es un factor. Recordemos que el músculo masetero junto con el trapecio son los músculos que más registran el estrés en nuestro organismo. Entonces, bueno, esos puntos gatillo de masetero y de trapecio hay que cuidarlos mucho. En los últimos años se habla muchísimo del bruxismo. ¿Qué es exactamente y por qué está tan relacionado con la ATM? Bueno, el bruxismo es una actividad parafuncional en sí, como os comentaba antes, las parafunciones es un apriete excesivo en lo que se genera una tensión excesiva de los músculos masticatorios especialmente y bueno, genera una tensión en exceso de esa zona muscular, provocando sobre todo dos cuestiones importantísimas. Una es por una parte el desgaste de las piezas oclusales, de las piezas dentales, especialmente donde hay contactos oclusales prematuros, y de otra parte pues la tensión en la musculatura masticatoria, como he dicho anteriormente, que genera la presencia y que se instauren puntos gatillo. Y esos puntos gatillo, pues si no se tratan y no se controlan, pues generan mucha patología. Pueden generar desde acúfenos a cefaleas, sensaciones vertiginosas en el paciente. Y entonces, bueno, hay que tratarlo con una vertiente, por una parte odontológica, con férula de descarga en este caso, una férula de reposición, también la terapia neurooclusal, que está dando muy buenos resultados, y de otra parte la fisioterapia orofacial específica para trabajar de una parte la tensión muscular y el control del movimiento normal de la mandíbula. Y claro, cuando algo se vuelve tan común como el dolor de mandíbula o el bruxismo, empiezan a haber muchos mitos. Nosotros queríamos aclarar un poco las cosas y por eso te queríamos preguntar con qué mitos te encuentras más a menudo en consulta, cosas que la gente cree que es de una manera, pero al final no son así. Pues me encuentro con un mito de que los pacientes piensan que solo con la férula de descarga se soluciona el problema. Y es cierto que hay un porcentaje, yo diría que pequeño, al menos en mi experiencia clínica. A mí también me llegan pacientes a los que ya el dolor crónico les ha sobrepasado, entonces no solo con la férula de descarga se soluciona el problema de bruxismo. Ese yo creo que con respecto a la mandíbula pues es el mito con el que yo más me puedo encontrar en mi práctica diaria. Vale. Y te queríamos preguntar también desde un punto de vista de la fisioterapia, ¿cómo se aborda el dolor o la disfunción de ATM y en qué consiste normalmente un tratamiento?
Es complejo porque el tratamiento temporomandibular difiere mucho de un paciente a otro. Y como os decía también antes, a veces la mandíbula es una damnificada, es una consecuencia de un cuadro patológico compensatorio de un paciente, no es en sí el problema por el que realmente el paciente está padeciendo su cuadro de dolor crónico. Entonces, yo diría que lo fundamental es hacer una buena valoración para saber qué es lo que a ese paciente realmente le está generando su limitación funcional y su dolor. Vale. Y ya quería preguntarte también algo que a nosotros los estudiantes nos interesa mucho, es el tema de la coordinación. ¿Cómo te coordinas con otros profesionales, ya sean odontólogos o otorrinos? ¿Juega un papel importante el trabajo multidisciplinar? Súper importante, y todavía falta mucho camino en esto, pero yo intento cada día promover esta actuación multidisciplinar porque creo que es fundamental en beneficio del propio paciente. Sobre todo sí que es cierto que con el campo de la odontología estoy mucho más relacionada, porque bueno, son ellos muchas veces los que también nos derivan pacientes, cuestión que agradecemos porque le genera al paciente una disminución de sufrimiento muy, muy importante en su cuadro de dolor. Y también a nivel de otorrinos porque bueno, ellos cada vez pues, están más concienciados de que el paciente puede verse beneficiado de este tipo de fisioterapia. Y ahora vamos a la parte que la mayoría de personas están esperando, consejos prácticos que podemos aplicar desde casa. Para quienes nos escuchan, ¿cuáles serían 3 recomendaciones sencillas que podrías dar para cuidar la articulación en el día a día? 3 recomendaciones. Venga, voy a intentarlo. Bueno, pues una, hacer respiraciones diafragmáticas colocando la lengua en una posición relajada para que podamos realmente hacer una respiración nasal y no oral. Esta respiración, además de tener una influencia importante sobre la relajación del propio paciente, que se ha constatado que las tensiones mandibulares pues, se generan fundamentalmente de forma muy, muy directa por un proceso de estrés, pues podría estar controlado con este tipo de respiraciones o técnicas de meditación, de relajación, ya lo que se quiera. El automasaje. Hay técnicas muy simples en las que podemos relajar nosotros mismos la musculatura, especialmente massetero y temporal, que suele ser la que está muy implicada. Hay otra también, pero esta puede ser también utilizada para realizar esto. Y os voy a dar el secreto que yo les digo siempre a mis pacientes. La lengua es muy importante que esté colocada en una posición adecuada. Si nosotros tenemos la lengua empujando los incisivos superiores, los incisivos inferiores o realizando cualquier otro empuje, habitualmente las personas bruxistas es un patrón muy frecuente que tengan la lengua en el suelo de la boca. Entonces, si la lengua está en estas posiciones, va a generar un empuje anormal. Y lo más importante es que va a estar también, al estar situada en el suelo de la boca, va a estar un poco atrofiada, un poco en mayor o menor medida, depende de cada caso clínico. Entonces la lengua tiene que estar colocada en lo que se llama posición de reposo de la lengua, que es una posición en la que la punta de la lengua está colocada en el palatino de una forma relajada y de esa manera va a disminuir la tensión en la musculatura masticatoria y ese exceso de tensión que generamos durante el día, si conseguimos minimizarla y conseguimos controlarla, va a estar también minimizada durante la noche, porque durante la noche hacemos lo que hacemos durante el día. Entonces ese apriete que hacemos durante el día posiblemente y con toda seguridad lo vamos a volver a hacer por la noche. Entonces, bueno, esa estrategia de corrección de la posición de la lengua es muy efectiva para disminuir ese patrón bruxista. Como este podcast nace desde la universidad, no podemos terminar sin un mensaje para los futuros fisioterapeutas que quizá se estén planteando especializarse en este área tan específica. ¿Qué les dirías a los estudiantes de fisioterapia que sienten curiosidad por la ATM? ¿Y qué habilidades o competencias crees que serán clave para quienes quieran dedicarse a esta especialidad en el futuro?
Competencias clave, yo diría que yo también trabajo mucho desde el punto de vista de la terapia manual, entonces bueno, para mí es importante que haya una buena formación y una habilidades y unas competencias aceptables en cuanto a terapia manual. Pero dentro de esto, bueno, el trabajo de la articulación temporomandibular no es en sí complejo desde el punto de vista terapéutico, pero sí yo diría que el diagnóstico requiere un gran estudio de procesos de dolor crónico y de estrategias terapéuticas diversas, ya no solo desde el punto de vista de la terapia manual, sino osteopatía craneal, neurodinamia, por lo menos son los aspectos que yo trabajo y que me dan buenos resultados. Entonces, simplemente que yo el consejo que les digo siempre a los estudiantes, además tuve la fortuna de tener unos años un puesto de profesora asociada en la universidad y pude tener mucho contacto y disfrutar de ello además en el último curso, que descubran realmente lo que les gusta, que descubráis, y esto es para los estudiantes de la UMA, lo que realmente sois buenos y que lo potenciéis al máximo. Afortunadamente en fisioterapia tenemos muchas ramas de especialización y si encontráis algo en lo que os apasione, como me ha ocurrido a mí, pues será una suerte, porque podréis ayudar a muchas personas y esto es muy satisfactorio. Queríamos preguntarte ya en cuanto a tu carrera profesional, algo de lo que estés orgullosa y algo de lo que te arrepientas de no haber hecho antes. Pues algo de lo que esté orgullosa, la verdad es que, no sé, es una pregunta complicada para mí. Yo intento hacer lo mejor que puedo cada día y para mí la satisfacción es que mi paciente mejore. Y cuando mejora, lo veo como un éxito, pero no mío, sino un poco de todo. Y cuando no me mejora, lo veo como un fracaso, pero intento que no ocurra. Si tuviera que decir algo de mi carrera profesional, quizá mi tesis doctoral. Fue un gran esfuerzo, la hice en un tiempo además récord y contenta porque los resultados fueron buenos. Y arrepentida, no sé qué deciros, no sé, creo que no estoy arrepentida, no me gusta mirar para atrás. Siempre intento aprender de los errores que cometo, pero creo que los olvido y voy hacia adelante. Así que arrepentida, no sabría qué deciros. Está bien. Pues Maite, ha sido un placer enorme escucharte. Hemos aprendido muchísimo sobre cómo funciona la ATM, cómo influye en nuestro día a día y qué podemos hacer para cuidarla. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. Gracias por estar ahí y escucharnos. Sin ti no tendría sentido esta aventura. FisioUMA existe gracias a profesionales que comparten, a estudiantes que aprenden preguntando y al Plan UMA Divulga de la Universidad de Málaga que permite este proyecto. Recuerda, cuidar tu cuerpo es cuidar tu vida. Y es por eso que te esperamos en el próximo episodio.